La noticia estalló como una bomba en mitad de la madrugada. Los archivos de Jeffrey Epstein, durante años sellados, manipulados y, en ocasiones, desaparecidos misteriosamente, habían sido publicados en un portal digital con miles de documentos e imágenes. Era la actualización que todo el mundo esperaba, pero que a la vez temía, porque lo que se decía que contenían aquellos archivos iba más allá de lo imaginable. Se trataba de la evidencia que supuestamente se había intentado borrar, imágenes que en su momento desaparecieron de servidores oficiales, copias destruidas en operaciones internas y discos duros que, según los informes, habían sido extraviados en circunstancias sospechosas. Ahora, como si el tiempo hubiera estado aguardando para ajustar cuentas, aparecían de golpe, desnudos ante la mirada del mundo. El primer impacto no vino por la confirmación de nombres, ya de sobra conocidos por listas filtradas en años anteriores, sino por la crudeza de las imágenes. Eran fotografías y vídeos que revelaban escenas inquietantes dentro de las mansiones de Epstein. Habitaciones ocultas, cámaras de seguridad estratégicamente instaladas en rincones donde nadie habría esperado ser vigilado, pasadizos entre estancias de lujo y espacios que parecían diseñados más para el control que para el disfrute. Lo perturbador no era solo la estética enfermiza de aquellos entornos, sino el hecho de que todo parecía cuidadosamente planificado para registrar cada movimiento de las personas que entraban y salían de sus propiedades. Las imágenes que habían intentado borrar mostraban no solo a Epstein, sino también a visitantes que hasta ahora nadie había vinculado directamente a él. Algunos eran políticos de primer nivel, otros empresarios de fama mundial y celebridades que habían negado cualquier relación con el magnate. Cada instantánea tenía un peso devastador: gestos de complicidad, conversaciones captadas a media voz, escenas aparentemente triviales que, bajo la sombra de lo que significaban las acusaciones contra Epstein, se transformaban en piezas de un rompecabezas siniestro. La filtración dejó en evidencia el meticuloso sistema de vigilancia que había creado Epstein. Todo estaba grabado, todo estaba archivado, como si hubiera acumulado un arsenal de pruebas para blindarse frente a cualquier intento de traición. Los analistas que revisaban los documentos señalaban que no se trataba solo de satisfacer su obsesión por el control, sino de un mecanismo de chantaje sistemático que explicaba cómo había logrado mantener su red durante tantos años, pese a las denuncias y las investigaciones que en otras circunstancias lo habrían derribado mucho antes. El efecto en la opinión pública fue inmediato. Las imágenes comenzaron a recorrer las redes sociales, aunque muchas fueron retiradas con rapidez bajo la excusa de proteger la privacidad. Sin embargo, lo que se vio durante esas horas iniciales bastó para que quedara claro que había algo más grande que simples rumores. Las personas que aparecían en las grabaciones no eran testigos casuales. Eran parte de un entramado de poder que, de pronto, se veía expuesto en su forma más cruda. Lo más inquietante fue descubrir que muchas de las imágenes correspondían a carpetas con fechas precisas que coincidían con eventos internacionales, cumbres políticas, reuniones privadas, celebraciones que habían atraído a lo más alto de la élite global. Epstein no se limitaba a documentar su vida privada. Parecía sincronizar su red de vigilancia con los momentos en que figuras clave del planeta pasaban por sus mansiones o su isla. Aquello no era una colección caótica, sino un archivo sistemático, diseñado para tener control sobre quienes se acercaban a él. A medida que avanzaban las horas, más detalles salían a la luz. Analistas forenses de datos aseguraban que los archivos habían sido editados en el pasado, que había intentos claros de borrar fragmentos comprometedores. Sin embargo, las copias que aparecieron en esta filtración incluían los restos de esas ediciones, fragmentos reconstruidos, imágenes parciales, voces distorsionadas que se iban recomponiendo gracias a la tecnología. Era como ver cómo la verdad emergía a través de los huecos que habían intentado tapar. En los círculos de poder, la reacción fue de pánico. Algunos de los señalados comenzaron a emitir comunicados urgentes negando cualquier implicación, mientras que otros optaban por el silencio, temerosos de avivar más el escándalo. La prensa internacional se dividió. Algunos medios intentaban presentar la publicación como un montaje para desprestigiar figuras influyentes, mientras otros dedicaban portadas enteras a los hallazgos, conscientes de que la magnitud del material superaba cualquier intento de silenciarlo. La sensación general era que, por primera vez, el muro de silencio que rodeaba a Epstein de los archivos de Epstein no trajo lo que se había, sino una tormenta de dimensiones históricas. A medida que las imágenes y documentos se diseminaban por todo el planeta, las cancillerías despertaron con llamadas frenéticas, teléfonos que no dejaban de sonar y gabinetes de crisis improvisados.
Lo que horas antes parecía una filtración aislada se convirtió en una crisis internacional que ponía contra las cuerdas a gobiernos, partidos políticos y grandes corporaciones. En Londres, las portadas de los periódicos amanecieron con fotografías inéditas de figuras cercanas a la realeza en reuniones que, hasta entonces, habían negado. El eco de escándalos pasados volvía a golpear con una fuerza renovada. En Washington, el impacto fue aún mayor. Senadores, antiguos presidentes y empresarios multimillonarios se vieron de repente vinculados en nuevas imágenes que mostraban su cercanía con Epstein. En París, Roma y Berlín, los rumores crecían a una velocidad tan vertiginosa que los portavoces oficiales apenas lograban dar comunicados evasivos antes de que nuevos documentos demolieran cualquier narrativa defensiva. La reacción internacional fue un cóctel de indignación y miedo. Algunos gobiernos exigieron investigaciones inmediatas, prometiendo transparencia total, conscientes de que no reaccionar equivalía a admitir complicidad. Otros optaron por el silencio absoluto, temiendo que cada declaración sirviera para despertar más sospechas. En la ONU, las filtraciones se discutieron en privado, con embajadores inquietos que reconocían que el caso podía erosionar no solo a personas, sino a la credibilidad misma de las instituciones globales. Los rostros inesperados fueron la chispa que incendió el escenario. No se trataba únicamente de nombres conocidos por la prensa de sociedad o de viejos rumores. Aparecieron funcionarios en activo, presidentes de bancos internacionales, ministros aún en ejercicio, e incluso asesores de seguridad de países clave. El archivo era una radiografía cruel de hasta dónde había penetrado la red de Epstein y de cómo había tejido relaciones en todos los rincones del poder mundial. La prensa no tardó en bautizar la filtración como el segundo juicio de Nuremberg de las élites. Era un juicio simbólico, librado no en tribunales sino en las pantallas de millones de personas que veían por primera vez lo que se había intentado borrar. Cada imagen compartida, cada nombre confirmado, se convertía en un golpe devastador contra la fachada de respetabilidad de gobiernos enteros. En Estados Unidos, el Congreso se vio obligado a convocar una sesión extraordinaria. Los representantes discutían si abrir comisiones de investigación con poderes inéditos para rastrear quiénes habían aparecido en los documentos. En Europa, la Comisión y el Parlamento celebraron un debate que comenzó hablando de privacidad y filtraciones, pero que terminó transformándose en un intercambio feroz sobre la corrupción moral de quienes habían sostenido relaciones con Epstein. Las bolsas internacionales también reaccionaron. Empresas vinculadas, aunque fuera de forma indirecta, a nombres que aparecían en los archivos, vieron desplomarse su valor en cuestión de horas. Fondos de inversión retiraron capitales, y la sombra del chantaje financiero apareció como un nuevo frente de crisis. Epstein no solo había controlado cuerpos y reputaciones, había tejido hilos invisibles que atravesaban el sistema económico mundial. Las calles, mientras tanto, se convirtieron en un hervidero de protestas. En Nueva York, miles de personas marcharon exigiendo justicia y transparencia total, convencidas de que la publicación de los archivos era solo la punta del iceberg. En Madrid, París y Berlín, colectivos de activistas encendieron velas frente a embajadas y sedes de gobiernos, clamando contra la impunidad de las élites. En redes sociales, hashtags como #Epstein Files y #Truth Exposed alcanzaron récords de participación, impulsando un movimiento global que pedía que nadie quedara a salvo de las consecuencias. El Vaticano, que hasta entonces había permanecido en silencio ante las insinuaciones pasadas, se vio también forzado a pronunciarse. Una de las imágenes filtradas mostraba a un alto prelado en un evento privado en la isla de Epstein, lo que desató especulaciones sobre vínculos mucho más profundos. La Santa Sede negó de inmediato cualquier relación, pero la semilla de la sospecha ya estaba sembrada y el escándalo atravesó incluso los muros más sagrados. Lo que en un principio parecía una filtración mediática se transformó en un terremoto cultural y político de alcance global. Los archivos, largamente ocultados, habían logrado lo que durante años parecía imposible. La tormenta de manera irrefutable apenas había comenzado cuando los gobiernos, acorralados por la presión mediática y el furor de la opinión pública, iniciaron un juego de supervivencia política que pronto se convirtió en una guerra de filtraciones cruzadas. Lo que parecía un escándalo común a todos se transformó en un tablero de poder en el que cada país trataba de desviar la atención hacia el vecino, exponiendo nombres ajenos y ocultando los propios. En Washington, los estrategas de inteligencia se movieron con velocidad quirúrgica. A través de filtraciones anónimas a ciertos periódicos, empezaron a señalar con detalle la aparición de empresarios europeos y asesores de presidentes del viejo continente. Las historias aparecían en medios de renombre,
convenientemente acompañadas de imágenes de reuniones en mansiones de Epstein. El mensaje era claro: si Estados Unidos iba a sangrar, Europa también caería. La respuesta desde Bruselas no tardó en llegar. Archivos inéditos salieron a la luz en portales europeos, donde se confirmaban vínculos de senadores estadounidenses con vuelos en el famoso Lolita Express. Los documentos estaban acompañados por testimonios de pilotos y asistentes que describían escenas incómodas y nombres que habían sido cuidadosamente omitidos en investigaciones anteriores. Era un ataque directo a la credibilidad política de Washington y un recordatorio de que el barro salpicaba a todos. En Londres, el gobierno británico enfrentaba su propia tormenta, con la realeza nuevamente en el ojo del huracán. Para contener la indignación popular, se filtraron fragmentos de imágenes que señalaban a magnates rusos y diplomáticos árabes como visitantes frecuentes en las residencias de Epstein. La maniobra buscaba cambiar el foco, desviar el escándalo de Buckingham hacia figuras extranjeras con suficiente peso como para alimentar semanas de debate. La guerra de filtraciones escaló como una serie de fuegos simultáneos. En París, medios cercanos al poder comenzaron a publicar extractos que vinculaban a figuras norteamericanas con reuniones secretas en la isla privada del magnate. En Moscú, portavoces oficiales negaban cualquier implicación, pero al mismo tiempo difundían documentos que sugerían la implicación de funcionarios europeos en fiestas privadas celebradas en propiedades caribeñas. Cada país intentaba hundir al otro, consciente de que la única manera de sobrevivir era arrastrar a los demás hacia el mismo pozo de sospecha. La ONU, incapaz de contener el caos, convocó a una reunión extraordinaria en Nueva York. Fue un espectáculo de acusaciones veladas y silencios incómodos. Delegados de distintos países se señalaban entre sí con datos a medio confirmar, en un intento desesperado de defenderse del escrutinio global. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos reclamaban un tribunal internacional que investigara de manera independiente, algo que ponía aún más nerviosos a los gobiernos, temerosos de que el proceso se les escapara de las manos. En paralelo, la economía comenzó a tambalearse. Fondos de inversión multinacionales, al descubrir que directivos aparecían en los archivos, empezaron a desplomarse en bolsa. Empresas de tecnología fueron señaladas por haber borrado imágenes y pruebas en su momento, y ahora se las acusaba de encubrir el escándalo. Los inversores retiraban capitales en masa, generando una crisis financiera inesperada cuyo epicentro no era un banco o una guerra, sino las imágenes prohibidas de un magnate muerto años atrás. En las calles, el movimiento ciudadano se radicalizó. Lo que empezó como protestas espontáneas se convirtió en marchas masivas que pedían la caída de gobiernos enteros. En Nueva York, París y Berlín, carteles con los nombres de los señalados colgaban de balcones y monumentos. La gente ya no hablaba del caso Epstein, sino de la red global de la élite, convencida de que lo revelado era apenas una fracción de la verdad. La batalla política se trasladó a los servicios de inteligencia. Hackeos, filtraciones masivas y publicaciones anónimas en la red oscura comenzaron a circular a un ritmo imposible de controlar. Cada filtración parecía calculada para herir a un adversario geopolítico, y cada contraataque abría nuevas heridas en un círculo vicioso. Lo que el mundo estaba presenciando era más que un escándalo. Era la fractura pública de un sistema de poder que, hasta entonces, había operado en silencio. El caos parecía imparable. Las imágenes que se intentaron borrar ya no solo revelaban el pasado de Epstein, sino la fragilidad de los cimientos del poder global. Los líderes que habían construido sus carreras sobre la impunidad ahora se encontraban atrapados en un escenario en el que cada archivo podía significar el fin de sus carreras. Las semanas posteriores a la liberación de los archivos fueron un laberinto de teorías, investigaciones y filtraciones aún más explosivas. La opinión pública, alimentada por periodistas independientes y comunidades digitales que rastreaban cada detalle, comenzó a preguntarse lo que los gobiernos trataban de silenciar. ¿Quién había tenido el poder, el acceso y la osadía de liberar documentos que durante años habían sido guardados bajo 7 llaves? En un primer momento, se apuntó hacia grupos de hackers internacionales. Algunos colectivos en la red oscura se atribuyeron el mérito, publicando mensajes cifrados en los que aseguraban que la verdad debía salir a la luz. Sin embargo, al analizar el tipo de archivos, la calidad de las imágenes y las rutas digitales de donde habían salido, expertos en ciberseguridad comenzaron a descartar esa versión. Aquellos documentos no eran simples saqueos, provenían de servidores internos, respaldos de agencias gubernamentales y copias encriptadas que solo unas pocas personas en el mundo sabían que existían. De inmediato, las sospechas se desplazaron hacia dentro de los propios círculos de poder.
Algunos analistas hablaron de una guerra silenciosa entre facciones rivales, viejos aliados de Epstein que ahora buscaban destruirse entre sí, liberando pruebas comprometedoras contra adversarios a cambio de protección. Otros señalaron a servicios de inteligencia, insinuando que una agencia había decidido soltar la bomba para desestabilizar a gobiernos enemigos, sin importar el coste global. La investigación tomó un giro más oscuro cuando se descubrió que muchos de los archivos publicados estaban incompletos, pero habían sido editados de una forma quirúrgica, dejando a unos expuestos y a otros invisibles. Era como si alguien hubiera seleccionado cuidadosamente qué rostros, qué nombres y qué escenas debían ver la luz, protegiendo a unos mientras sacrificaba a otros. No era una filtración caótica, era una operación. Los medios tradicionales intentaron en vano seguir el hilo. Cada día aparecía un nuevo lote de documentos en la red, con calendarios, fotografías inéditas y hasta correos electrónicos que vinculaban a Epstein con figuras que hasta ese momento habían permanecido en la sombra. La prensa independiente bautizó al fenómeno como la mano invisible, una fuerza oculta que había roto el pacto de silencio y estaba reescribiendo la historia del escándalo a su manera. Gobiernos enteros se lanzaron a investigar. En Washington, comités secretos del Congreso discutían si la filtración había salido del propio FBI o de la CIA, ambos con acceso a los archivos originales. En Europa, se sospechaba de un movimiento interno dentro de Bruselas, en el que algunos comisarios buscaban derribar a rivales utilizando la vergüenza global como arma. En Rusia y China, los portavoces oficiales sugerían que se trataba de una jugada estadounidense para distraer de su propia implicación. La guerra de acusaciones cruzadas se volvió tan frenética que ya nadie podía distinguir entre verdad y manipulación. En paralelo, un grupo de periodistas filtró un hallazgo aún más inquietante. Varios de los archivos publicados contenían marcas digitales que solo podían provenir de discos duros requisados el mismo día de la misteriosa muerte de Epstein en su celda. Aquellos discos, según los informes oficiales, habían sido sellados bajo custodia judicial, pero ahora sus contenidos circulaban libremente. La conclusión era inescapable. Alguien con acceso directo dentro del sistema había decidido romper el pacto de silencio. Las preguntas se multiplicaban. ¿Se trataba de un intento de purga interna dentro de la élite global? ¿Era un aviso, un recordatorio de que nadie estaba a salvo y que la información podía usarse como un arma letal? ¿O era acaso la señal de que había comenzado una batalla mucho más grande, en la que el caso Epstein era solo el primer capítulo? Lo que sí quedaba claro era que la liberación de los archivos no había sido un acto de justicia inocente. Era un movimiento calculado, frío y estratégico, hecho por alguien que conocía perfectamente cómo incendiar los cimientos del poder sin exponerse a las llamas. Y mientras el mundo seguía digiriendo las imágenes y los nombres, la mano invisible seguía actuando en las sombras, alimentando la sospecha de que lo más oscuro aún no se había revelado.